parecer Diego Ruzarín, un izquierdista, un zurdo confesado, no es un secreto para nadie que Diego Ruzarín es un zurdo, ha hecho una reacción, un análisis, una pequeña reflexión, ha comentado el discurso de Milei en Davos, en el Foro Económico Mundial, que nunca está de más ver una opinión contraria, ¿no? Le he visto muy por encima, no lo he analizado a profundidad, le he visto muy por encima y hizo cosas, grasos errores. No sé si habrá más, si lo analiza un poco más a profundidad, pero vamos a escucharlo. Vamos a escuchar, a ver. Javier Milei da un discurso en Davos Bueno, ahí estamos de acuerdo. Dio un discurso en Davos. resaltando la importancia de dividir el mundo entre esfuerzos colectivistas e individualistas. La importancia. No lo tomé así como una importancia de mundo en colectivistas e individualistas, no. Simplemente resaltar los valores individualistas en todo caso, de cierta forma. O la de tratar de valorar un tipo de valores más que otros, ¿no? De tenemos que dividir entre idealistas y tal, ¿no? O sea, ya existe una división. Simplemente de resaltar y que gane, entre comillas, el mundo libre, que tampoco me parece el mundo libre. Pero en fin. Y el caso es que Milei dijo que fue a Davos porque estaba preocupado, porque Davos está lleno de líderes socialistas. Mira, no sé. Pero, o sea, líderes socialistas sí hay, ¿no? O sea, el mismo presidente de España, que es del Partido Socialista Español, estuvo ahí. Y entre otros colectivistas más. Y hasta gente... No es un misterio para nadie que hay gente de izquierda, como también debe haber algunos de derecha, pero hay mucho... Normalmente el poder está lleno de gente globalista y tal, ¿no? Es más, este simple evento es globalista en general, por tratar de organizar la economía de cierta forma, o tratar de organizar países de cierta forma, ¿no? En fin. Vamos a ver qué tiene para decir el único, inconfundible presidente anarcocapitalista. Bueno, no sé si el anarcocapitalista, no sé si esa, ¿no? Tal vez. Pero en fin. Del presidente Milei en Davos. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. El Occidente está en peligro. Occidente. ¿Qué carajos es Occidente? O sea, mira, tal vez el otro día que vi lo de Diego Giacomini, podría entenderlo, ¿no? Tal vez una visión un poco crítica y tal, ¿no? Que como diciendo, ¿a qué se refiere con Occidente? Como para puntualizar un poco más, pero es que sí se sabe a qué se refiere. No creo que sea tan para no saber a qué se refiere con Occidente, con los valores occidentales, con normalmente la cultura cristiana, los países que están más influenciados por la cultura cristiana, por el capitalismo, por esos temas, ¿no? No creo que no sepa a qué se refiere, ¿no? O sea, evidentemente sabe a qué se refiere. ¿Alguien sabe qué es? O sea, es más, o sea, tú buscas qué es Occidente en política y te va a salir. O sea, no es un misterio para nadie, no se ha inventado una palabra. En ese sentido hace referencias a civilizaciones de base cristiana ubicadas en Europa y los países de Norteamérica, Oceanía, tal. O sea, es evidente. O sea, no hay que ser un genio para saber a qué te refieres con Occidente. Sí, él sí sabe a qué se refiere. No sé por qué lo hace. O sea, ¿Qué es Occidente? O sea, búscalo en Google y está. Es lo que se refiere. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo. Aquellos que deberían de defender los valores del Occidente están cooptados para defender una visión que inexorablemente conduce al socialismo. Ok, primero, ¿quién dijo que el papel de los políticos es defender los valores tradicionales? Eso también es otro tema, ¿no? O sea, entendiendo la lógica, mire, si tú crees que Occidente es la mejor civilización y el político trata de buscar entre comillas, debería tratar de buscar lo mejor para su país, lo más eficiente para su país, entonces evidentemente trata de igualar, trata de conservar esos valores que supuestamente le hacen bien al país. Si un político es como una lógica, es lógica. O sea, Occidente, para Milei, para Rosarín tal vez no. Bueno, un político debería, porque no lo hacen, de aspirar a que su país esté bien. Entonces, ergo, si uno aspira a que su país esté bien y Occidente, entre comillas, es el bien, entonces un político debería aspirar a parecerse o a ser una sociedad occidental civilizada. Occidente. ¿Dónde dice esto? Alguien me enseña la tabla de piedra. O sea, no es que Milei nunca ha dicho necesariamente todos los políticos tienen que tal. Que tenía Adán guardado. Es una caricaturización de más. O sea, en el recto, en donde estaba tallado en piedra que un valor universal de la política es defender los valores occidentales. Y de hecho... ¿Qué no se supone que la
democracia en un sentido metafísico. Y de hecho, el Occidente está representado por la democracia, ¿no? O sea, en todo caso, ¿cuál sería la otra alternativa? Promover valores antidemocráticos, dictaduras, que eso sería, ya caería en lo de Karl Popper, ¿no? O sea, tolerar lo intolerable. Quieren tolerar lo intolerable. O sea, está bien, ahí existe democracia, pero no va a aceptar movimientos totalitarios, movimientos antidemocráticos para promover, no vas a promover eso, porque eso es tolerar tolerar a los intolerantes, y eso no se debería, o a los que quieren prohibir que exista tolerancia, ¿no? Un poco más profundidad, porque se confunde mucho este tema. Abstracto. Quiero leerlos un rato. Pero si ese era de Moisés, de Rosarín, entonces la TAM no es Occidente. Defiende los intereses de las mayorías, sobre todo porque así las mayorías desprivilegiadas pueden mayorías de democracia en un sentido metafísico abstracto, los valores occidentales. ¿Qué no se supone que la democracia en un sentido metafísico abstracto defiende los intereses de las mayorías, sobre todo porque así las mayorías desprivilegiadas pueden tomar decisiones en nombre de sus propios intereses? Ya. ¿Y qué tal si ellos deciden democráticamente no apoyar los valores occidentales? Pues es apoyar lo intolerable, o sea, tolerar lo intolerable, y eso no se debe. Es una sociedad democrática, no puede tolerar lo intolerable, ¿no? Es como decir, ¿y qué tal si democráticamente quieren llegar al... quieres que un dictador con bigote entre y mate a tales grupos de personas? O sea, eso no. La Constitución debería prohibir ese tipo de cosas, ¿no? Por eso existe la Constitución, para poner límites al poder estatal y a la democracia, ¿no? Entonces son cosas que un poco de política básica, tal vez. Occidentales. Por algo existe la Constitución, ¿Qué ¿no? hay, en ese caso? Autoritarismo, como si... Es todo lo contrario. O sea, no tolerar lo intolerable no es autoritarismo. Es todo lo contrario. O sea, él quiere que acepten todos los movimientos antidemocráticos de muchos países de Oriente. Siempre ha pasado en absolutamente todas las veces que se han tratado de implantar estas políticas neoliberales y políticas de shock económico. Autoritarismo, pero bueno, no sé a qué se refiere con el liberalismo, ¿no? Pero excepciones, son las excepciones, no es la regla que un país neoliberal sea totalitario. Autoritarismo, ¿ok? En consecuencia, Autoritarismo también depende de qué se refiere, ¿no? a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. ¡Asqueroso! No sé. Dice ¿A qué le pareció asqueroso? El problema, entonces, de la decadencia del occidente es el colectivismo. Sí. Nosotros estamos acá. No he dicho nada. Ha repetido lo que he dicho. No he dicho... No, el problema no es el colectivismo tal. No, siempre he dicho asqueroso. Ha dicho esto. Lo ha repetido. Para No sé por qué me hacen reaccionar esto, la verdad, ¿no? decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que por el contrario son su causa. Vamos a desglosar este otro argumento sumamente estúpido. El problema es el individualismo contra el colectivismo. La verdad es que si nos acercamos a cualquier intención de ciencia, tanto ciencias exactas como ciencias sociales, realmente sabemos que ambas se complementan, interactúan y han coexistido en la historia de la humanidad prácticamente en todas las formaciones socioeconómicas que han existido. La dialéctica entre el individuo y el colectivo es inherente al ser humano. O sea, el ser humano nace de otro ser humano. El ser humano, y estas son las robinsonadas que les Y esa es una tontería súper grande lo que está diciendo Rosarín, pero ahorita les muestro el texto. A los liberales. Les encantan a los liberales las historias de Robinson Crusoe, del hombre que se hace a sí mismo. Bueno. O sea, no. O sea, en términos de economía austríaca puedes usarlo para simplificar mucho, pero sabes que no es realista. Pero no. O sea, bueno, voy a poner el texto de una. Pues mi ley, por más... El texto de una, porque esto también lo leí hace un tiempo en la acción humana, y es como que te aclara muchas cosas. Bueno, a la gente que no sabía, ¿no? Te lo deja más claro. La proxiología se interesa por la actuación del hombre individual. Solo más tarde, el progreso de investigación se enfrenta a la cooperación humana siendo analizada. Este individualismo metodológico ha sido atacado duramente por diversas escalas de metafísica.
Rechazado como falacia nominalista. El propio concepto del individuo, se afirma, no es más que una vacía abstracción. Muy parecido a lo que dice Rosarín. El hombre aparece siempre como miembro de un conjunto social. Esto es lo que afirma Mises, ¿no? Mises también comparte eso, ¿no? Que el hombre aparece siempre como un miembro de un conjunto social. Es imposible incluso imaginar la existencia de un individuo aislado del resto de la humanidad y desconectado de todo lazo social. Esto lo afirma Mises. Mises sabe que el hombre es un ser social, un ser hipersocial. También lo dice Juan Ramón Rayo y 1000 personas más, 1000 millones de liberales más. No es que no conozco casi ningún autor que diga el hombre aparece por sí solo y no necesita de nadie y tal, y es abstracto y tal, ¿no? El hombre es un ser social y acá lo está afirmando Mises. Es imposible incluso imaginar la existencia de un individuo aislado del resto de la humanidad y desconectado de todo lo social. El hombre aparece invariablemente como miembro de una colectividad. Por tanto, siendo así que el conjunto lógica y cronológicamente es anterior a sus miembros o partes integrantes. Acá se refiere a lo que es el individualismo, ¿no? O sea que el conjunto lógica y cronológicamente es anterior a los miembros o partes integrantes. Muchas gracias, Manzana. Rosalía no quiso debatir con la G. X10. Rosalía es un cagón que no quiso debatir con la G. Probablemente, mira, la G con sus más y menos, pero probablemente le hubiera hecho un muy buen debate. Con su más y con menos, ¿no? Y mil cosas más. Rosalín se ha convertido en un divulgador más que en un intelectual. Y no está mal. O sea, no está. Es su chamba, la verdad. O sea, que la lógica del humano es individual. No es que existe una mente colectiva, como algunos afirman. No es que existe un pensamiento colectivo. O no es que hay que agarrar a las personas como colectivos. O que un colectivo tiene un pensamiento en particular. Vamos, y que el pensamiento del colectivo es contrario al pensamiento del individuo. Eso es lo que creen muchos socialistas. O más que socialistas, colectivistas. O integrantes o tipos de colectivistas. Porque Mises también afirma que existen varios tipos de colectivistas, ¿no? El examen de la sociedad ha de preceder al individuo. Entonces, la controversia sobre la propia lógica de todo de las partes carece de fundamento, son lógicamente correlativas la noción de todo y la noción de parte, ambas como concepto lógico. Entonces, Rosarín ni siquiera se toma el esfuerzo de leer a Mises. O sea, hace un hombre de paja tremendo con el individualismo. Y más adelante el Mises lo habla bien. Y es que solo existe un individualismo. Colectivismos existen bastantes. O sea, va a hablar de pensamiento de la nación, con el pensamiento de la lucha de clases, pensamiento de, o pensar por razas, como creían algunos grupos políticos. Existen varios tipos de colectivismos, y son varios tipos de colectivismos contra un solo individualismo. Y no hay más. Entonces, Rosarín o está haciendo un hombre de paja a propósito, tratando de virtualizar con un argumento que nada que ver, o no sabe de lo que habla. Una de dos. O no lo mal, no quiero decir, el tipo me parece que es inteligente. Quiero pensar que es inteligente. O está haciendo, o es ignorante y no ha leído nada sobre individualismo, simplemente lo que han escrito otros izquierdistas o colectivistas sobre individualismo. O sabe y está haciendo una caricaturización para tratar de burlarse a lo mal. O sea, si eso es una desinceridad intelectual, un mal intelectual. O es tonto. Y no comprende los textos. Y me decanto más para la primera. Y en todo caso por la segunda. Pero bueno. Qué bajón, o sea, no sé. O sea, no es tan difícil. Ni siquiera es... o sea, ¿quieres entender a Mises? La acción humana es su libro más entero. O sea, literalmente ahí están todos sus libros, prácticamente. La idea de todos sus libros. Hay libros donde mete más historia, mete más otros temas y tal, obviamente más dedicados a ciertos temas, pero está su pensamiento en general, ¿no? Y si quiere entender a los liberales, o la economía austríaca, por lo menos, el libro más recomendado es la acción humana. Y ni siquiera te digo, en la página 890, o sea, simplemente tenían que leerse 50 páginas y entrar, es más, simplemente ir al capítulo de principio de individualismo metodológico, para entender qué es el individualismo y no ser hombres de paja. Bueno. A ver, ¿dónde estoy? Más que lo niegue, Milei usa palabras que leyó de otros güeyes. Pero eso en ningún momento el individualismo dice, no, las personas, cada uno tiene que inventar su propio idioma, sus propias palabras. O el humano tiene que estar aislado de todos. Eso es individualismo. En un idioma que él no sabe. O sea, de verdad, que sabe leer. Sus ideas no son suyas. ¿Cuál individuo soberano? Pero esto lo dice Mises primero. Ha sido atacado duramente con falacias nominalistas. El propio concepto de individualismo, se afirma, no es más que un vacío de abstracción. El hombre aparece siempre como miembro de un conjunto social. Es imposible incluso imaginar la existencia de un individuo aislado del resto de la humanidad y desconectado de todo lazo social. O sea, esto mismo lo dice Mises, ¿no? Ya, lo que se refiere con individualismo,
Mira, el individualismo metodológico, lejos de cuestionar la importancia de tales entes colectivos, entiende que le compete describir y analizar la formación y disolución de los mismos. O sea, a la hora de analizar cómo están compuestos estos colectivos, a la hora de analizar, ahí entra el individualismo, ¿no? Las mutaciones que experimentan y su mecánica, en fin. Por ello, porque aspira a resolver tales cuestiones de un modo satisfactorio, recurre al único método realmente idóneo. En todo conviene advertir que la acción es siempre obra de seres individuales, ¿no? Que la gente actúa individualmente y no actúa colectivamente. No es que hay una mente colectiva, digamos, por encima de todos. Bueno, tal vez algo muy religioso, tal vez puede creerlo, ¿no? Ay, Dios. Ay, Dios. Los ciencias humanos son seres individuales. No le prestaba atención cuando era niño. No. Pues lucrar con Mickey Mouse, es verdad eso, es verdad eso. Entonces, no tiene... No tiene lógica lo que dice y hace un hombre de paja tremendo. Los entes colectivos operan individualmente por mediación de o varios individuos cuyas acciones se atribuyen a la colectividad. Bueno, no está siendo un hombre de paja o no sé. Esta división ontológica entre individualismo y colectivismo sirve a diferentes agendas políticas en diferentes momentos. Es un tema de intelectualidad, no es que hay agendas políticas, tal. Es un tema de sociología, un debate serio, no es que es que le sirve al debate. Históricos, cuando realmente... O sea, le sirve mucho más a los colectivistas que a los individualistas usarlo en política, ¿no? Porque tú dices, nosotros, el pueblo, estamos oprimidos. Eso sirve más. Y ahí se agrupa mucha gente, ¿no? Pero si tú dices, yo, bueno, muy en rank, ¿no? Consigues, o el individuo y tal vez la gente no se siente tan de, bueno, el individuo puede ser cualquiera. Pero si todo el pueblo, los obreros, los peruanos, la raza coriza, la raza aria, entonces la gente se siente más. Entonces, ¿a quién le sirve? A los colectivistas les sirve mucho más que a los individualistas hablar en esos términos de política. Como les comenté, como está ampliamente entendido por ciencias exactas a nivel químico, la colaboración es que no tiene nada que ver. Lleva una gran parte del resultado del florecimiento histórico en varias especies, no solo la nuestra, más allá del sesgo antropocentrista. Y el individualismo, pues este sentimiento que se puede construir, hay un nivel físico también de perseverancia y autopreservación, pero también hay una constitución subjetiva de afirmarse en contra de lo otro para tener un cierto nivel de idea de sí, pues coexiste con la colectividad. Entonces, esta división entre colectivo e individuo... Claro, existe, pero el debate es, a la hora de hacer análisis, ¿qué es lo que prima? Analizar al individuo o pensar que existe una mente colectiva por encima, ¿no? Que existe una mente colectiva o que la gente se mueve por razones colectivas o que incluso puede llegar a haber contradicciones entre individuo y colectivismo, ¿no? Sirve una bonita narrativa, engaña a bobos en Twitter, pero tiene muy poco de trasfondo, muy poco de trasfondo. Créanme, nadie mejor que nosotros los argentinos para dar testimonios de estas dos cuestiones. El créanme viniendo de Milei debería ser un quiten el micrófono inmediatamente, este güey es puro. ¿Por qué? O sea, peores frases he dicho muchos otros líderes de izquierda. Muchas peores frases y no le han quitado el micrófono. El mismo Che Guevara que afirmaba delante de la ONU que fusilaron y no le han quitado el micrófono. Y por cierto, este grupo de socialistas en Davos dijo, introduciendo un nuevo espíritu Argentina, mentira, todas estas políticas ya se trataron de implantar en Argentina y fueron una... ¿Hace cuánto? Ya no afirmo exactamente una fecha, no puedo... ¿Qué cosa? La dolarización. O sea, ¿se ha dolarizado Argentina alguna vez? ¿Qué más? No sé. En todo caso lo han quitado. Lo han ido quitando, pero... ¿Qué cosa se trata de implementar más? A ver, otra política por ahí puede ser lo de... los alquileres, no sé, esto también es algo que se ha implantado que antes no había y tal, ¿no? Y también le ha ido bien a Argentina con esta ley, o con esta propuesta. Parece que le va a ir bien. Todavía no se puede afirmar nada. No sé. Catástrofe. Okay. Segundo, haciendo que Argentina sea más empática al libre mercado. Mentira. Argentina ha sido neoliberal durante varios mandatos, incluso bajo la izquierda. Eso también. Por eso tampoco me gusta el término liberal, porque abarca todo lo que te da la gana. Empresariales, y haciendo que Argentina regrese al rule of law. Este rule of law, que es esta frase que le encantan a los gringos, que es el Pax Americana, ¿no? El excepcionalismo americano. ¿Realmente qué se refiere al rule of law? Bajarte los pantalones para que el tío Sam te haga un examen. Aquí, muy contento Fuentes. el socialista Platt. Solo lo dice, no pone ningún argumento. No sé qué tenga Schwab de socialista, pero muy contento este gran socialista de recibir a Milei en Argentina. Bueno, ese es el análisis de Rusarín. No lo veo muy... O sea, literal es un hombre de paja tremendo. No sé, o sea, me cuesta pensar que de verdad cae tan bajo y declara estas cosas. Me cuesta pensar esto realmente. Pero bueno.